Soy el pastor Juan José Gil. ¿Sabes? Cuando Dios hizo la creación, no fue improvisada, fue algo perfectamente calculado. Dios quería construir un mundo que fuera paralelo al celestial. Y es por eso que creó la tierra y creó las condiciones que vemos en la tierra o las que había en aquel momento, que seguro que eran mucho mejores que las actuales, aunque siguen conservando la gran belleza y el amor que Dios puso en la creación. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y los creó de manera que fueran perfectos, varón y hembra los creó, de manera que fueran complementarios y pudieran representarle a él de una manera mucho más plena, mucho más completa y perfecta. Dios no se equivocó, Dios hizo todas las cosas conforme a su profunda, tremenda y perfecta sabiduría. Si dudamos de eso, nos estamos equivocando plenamente. Uno de los grandes problemas que tiene la historia de la humanidad, que nos presenta la historia de la humanidad, consiste en eso, consiste en dudar de Dios, dudar de su sabiduría, dudar de sus propósitos y considerar que la creación necesita un toque. Lo que Dios ha hecho está muy imperfecto y por tanto necesitamos remediarlo, remendarlo. Claro, sabemos que no son las mismas condiciones las que hay ahora después de que el ser humano se rebelara que las que hubo en un principio cuando todo estaba en armonía con Dios. Por tanto, podemos comprender que la propia creación ha sufrido. Ahora, fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el primer capítulo de su carta a los romanos, hablando de la creación. Dice que lo que Dios quería mostrar acerca de su divinidad, de su sabiduría, de su amor, de su gracia, de su plenitud, lo ha hecho visible por medio de la creación. Es decir, Dios ha creado las cosas de tal manera que podamos, incluso sin verle a Él, verle reflejado a Él. Ahora, la humanidad ha pasado por tremendas crisis y ahora estamos en una de esas crisis más profundas. ¿Sabes cuándo empiezan las crisis en la humanidad? Cuando la creación, la criatura, se comienza a apartar del origen, a apartar del propósito original, de la belleza de Dios, de la belleza de la creación, de la perfección y por tanto también del objetivo, de los propósitos, de la bondad, de todo lo que Dios ha diseñado, como digo, desde su perfecta sabiduría. Mira, una gran crisis de la humanidad, y vamos a citar tres. La primera gran crisis de la humanidad viene en los días antes del diluvio. ¿Por qué? Porque hay un plan por parte de Satanás, por parte del enemigo, que consiste en desfigurar el plan original de Dios. ¿Cómo? Desfigurando al ser humano. ¿Lo va a lograr? Sí, y lo va a lograr de manera que el ser humano lo vea como algo bueno, apetecible. Es por eso que nos dice el Génesis, capítulo 6, que cuando los hijos de Dios, los ángeles caídos, vieron que las mujeres eran hermosas, tomaron para sí de esas mujeres y procrearon con ellas. Esto se convirtió en una tendencia, es decir, el resultado tenía que ser personas con distinto ADN, personas con distinta composición, que para ellos era mejorada, es decir, pueden ser más fuertes, pueden ser más sanos o pueden ser más poderosos, más inteligentes, no sé lo que atrajo en esos momentos a la humanidad, pero ¿cuál fue el resultado verdadero? El propuesto por Satanás, que era desviar el corazón del ser humano para dejar de buscar a Dios y volverse a la maldad, hasta el punto que toda la especie humana se había contaminado de esa maldad. Eso es lo que vemos en el Génesis, en el capítulo 6, en adelante, porque va a dar lugar al diluvio. Es decir, solo hay una estirpe que no se ha contaminado con esa especie de corrosión, de mutación o
como lo queramos llamar, algunos lo llamarán evolución, pero no era nada de evolución, era un cambio mutante de ADN para transformar al ser humano en otra cosa y desviar su corazón para que no buscaran a Dios, sino que se fueran en pos de sus propios deseos. Y esto es lo que pasó. Y entonces solo había una estirpe, la estirpe de Noé, que se mantuvo sana, íntegra, que mantuvo ese respeto a la creación de Dios y que efectivamente estaba en conexión con Dios. Y Dios le pudo hablar a Noé y mostrarle la solución. Para salvar al género humano tenía que construir un arca y tenía que reunir a su familia, tenían que trabajar juntos, lo hicieron durante 120 años para construir un arca inmensa donde recoger lo que era salvable en ese momento de toda la tierra. Lo que se podía salvar se salvó, lo que no se podía salvar, lo que quedó contaminado con todo la degradación, la degeneración, la mutación provocada por Satanás, pues se perdió en el diluvio. Entonces, ahí tenemos una gran crisis, la crisis de la creación, la crisis de la naturaleza humana, de la naturaleza animal, para ser corrompida y por tanto perder el propósito. Ya no cumplía el objetivo de sabiduría, de proyección con el que Dios había hecho su creación y la había dotado. Bueno, esto es obvio que provocó un caos social, un caos de todo el ser humano, de toda la creación, de manera que no se pudo salvar. Ahora, se salvó en parte, porque se salvó a la familia de Noé, se salvaron los animales que se podían salvar. Lo demás quedó completamente anegado y pereció en el diluvio. Pero bueno, las semillas quedaron y la tierra, después de seca, volvió, de secarse me refiero, volvió a resurgir. Dios dijo además que ya no extinguiría a la humanidad nunca más con un diluvio. Ahora bien, la segunda gran crisis, porque por supuesto ha habido muchas crisis de amenazas contra el plan de Dios, la historia de la humanidad está llena de ellas. En todas las edades siempre ha habido una lucha entre el bien y el mal, siempre ha habido una obra satánica en marcha para corromper a la humanidad, corromper la sociedad, destruirla si era posible, quitarle el sello divino, quitar de la tierra todo lo que era el plan celestial para el ser humano. Así que Satanás ha estado pues buscando siempre detener el plan de Dios. Ahora, hay grandes crisis, y esas grandes crisis están conectadas con los juicios de Dios. La siguiente gran crisis que vemos en la Escritura es Sodoma y Gomorra. Son las ciudades, en este caso las ciudades ubicadas en lo que hoy conocemos como Israel, ubicadas en la Palestina, en la Tierra Santa, como queramos llamarle, el lugar donde había de nacer Jesús, donde Abraham se trasladaría desde Babilonia, ese lugar que ocuparía un puesto muy importante en el plan de la salvación, el plan de salvación diseñado por Dios, enviando a su propio Hijo. Bueno, ahí estaban Sodoma y Gomorra y las 10 ciudades del valle. Todas se habían corrompido, como sexualmente, de manera que estaban pervirtiendo seguramente comenzarían una ciudad y estaban pervirtiendo a todas las ciudades vecinas. La Biblia nos habla de las 10 ciudades del valle que estaban corrompidas. Claro, aquello amenazaba, supuesto que estaba rompiendo el plan original de Dios, estaba amenazando al género humano. Y nos dice el Génesis también, el capítulo 18, 19, nos habla de cómo la maldad de Sodoma y las ciudades del valle del Jordán, habían
llegado hasta tal extremo que habían llegado hasta el cielo, habían llegado a los oídos de Dios, y Dios mismo iba a bajar con sus ángeles para ser testigos oculares, por decirlo de alguna manera, de esa maldad y poder sacar lo que se podía salvar, igual que se hizo con Noé. ¿Qué se podía salvar de la humanidad? A Noé y su familia. ¿Qué se podía salvar de Sodoma, Gomorra y aquellas ciudades? A Lot y su familia. Y Dios iba a enviar ayuda para hacerlo. Ahora, ¿por qué vendría ese juicio de Dios? ¿Por qué vendría esa destrucción tan total y absoluta? Esta vez por fuego. ¿Por qué? Precisamente por la capacidad que aquellas desviaciones sexuales, aquella corrupción moral, tenía, el potencial que tenía para seguir corrompiendo de la misma manera que habían corrompido aquellas ciudades, seguir corrompiendo al resto de las ciudades, al resto del género humano, y empezando por Israel precisamente, y siempre buscando lo mismo, que era turbar, corromper, detener, si era posible, el propósito de Dios. Así que Dios tuvo que de nuevo tomar cartas en el asunto y destruir aquellas ciudades. Yo creo que esto es fácil de comprender, es decir, no podemos sobrepasar la creación de Dios, no podemos sobrepasar el diseño de Dios. Cuando pensamos que nosotros somos dioses, que podemos hacer lo que nos plazca, que podemos crearnos a nosotros mismos, que podemos hacer lo que mejor nos parezca, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestros actos. Cuando empezamos a pensar así, nos estamos desviando totalmente del plan divino. Y eso nos pone en un riesgo muy grande, porque lo que Dios ha hecho es perfecto. Cualquier modificación de eso solo nos va a conducir al desastre. Las variaciones que podamos hacer de nosotros mismos como creados a imagen y semejanza de Dios o de otros, o de la creación, de la propia creación, todos los cambios genéticos, todo eso que parece que tiene un viso de progresismo, de que vamos a mejorarlo, de que estamos consiguiendo ventajas, de que esto va a ser para bien de todos, es un engaño, porque al final lo que estamos haciendo es burlar la creación de Dios y arrastrarla en nuestros mejores intentos o en nuestros razonamientos que se convierten en falsos o en errados, en algo diferente a lo que Dios ha hecho. Estamos en realidad corrompiendo la creación de Dios. Y esto es lo que está pasando en este momento. Estamos entrando de nuevo en una gran crisis. Todas las leyes, ideologías de género, todo aquello que va de forma a muchas veces con la bandera del progresismo, avanzando para decir, lo podemos hacer mejor, nadie está sobre nosotros, no queremos a Dios con nosotros, queremos nosotros ser nuestro propio Dios, queremos hacer las transformaciones que queramos nosotros, dejándonos llevar por nuestras ideas, pensamientos, conceptos, sentimientos. Queremos ser otra cosa y empezamos a modificar las cosas, comenzamos a modificar la genética, comenzamos a modificar los cuerpos, comenzamos a modificar todo lo que nos permita la ciencia o nos permita el conocimiento alcanzado, todo lo que podamos. Estamos en esa crisis de la misma manera que ocurrió en los días de Noé y ocurrió en los días de Lot. Estamos en una situación de emergencia, estamos alcanzando un momento de gran crisis para la historia de la humanidad. Y por tanto van a venir juicios. Y vendrá, después de eso, vendrá la gran revolución de Dios. Florecerá la vida, se hará una nueva tierra, se hará todo nuevo. Y Dios completará su ciclo de manera que podamos vivir en la perfección, en la pureza, en la belleza, en la sabiduría de Dios, porque no podemos sobrepasar a Dios. ¿Qué nos pensamos? A veces los seres humanos podemos ser tan ignorantes que no reconozcamos la creación de Dios, su belleza, su perfección, que Dios no se ha equivocado, que Dios lo ha hecho todo de la mejor manera posible. Aunque ahora las circunstancias no estén como estaban al principio, prácticamente debido al pecado y debido a la contaminación. Pero
Solo Dios puede cambiar esto, no el ser humano. El ser humano lo puede cambiar de forma regresiva. Y es lo que vemos que ocurrió en los años anteriores al diluvio o en los siglos anteriores al diluvio. Hubo un movimiento no de progresismo, sino de regresismo, de regresión hacia algo peor, a una perversión de la creación, de la realidad. Lo mismo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Y lo mismo que está ocurriendo ahora. Estamos en plena regresión. ¿Sabes? Justo ahora, cuando la humanidad está avanzando en esa regresión, es cuando todo el mundo saca la bandera del progresismo y lo justifican como si estuviéramos avanzando por el amor de Dios. ¿Hasta qué punto nos cegamos y podemos ser totalmente inútiles? Todo lo contrario, estamos llevando a la humanidad y a la creación a una regresión putrefacta, a una descomposición tan bestial y tan antidios y tan antinatural que Dios va a tener que intervenir. No lo dudes que va a intervenir y que va a traer grandes juicios sobre la tierra, y mejor nos preparamos para ello. Pero digo esto porque tenemos que prepararnos también mentalmente y espiritualmente, aprendiendo la lección. No podemos ser tan orgullosos, tan autosuficientes que pensemos que podemos prescindir de Dios. Es absurdo, es inútil. Es inútil. Dios vendrá y nos salvará, dice claramente la Escritura. Jesús vendrá y recogerá a los que se pueden salvar, a los que se puedan recoger. Y creará una cosa nueva, tal y como está escrito en Isaías, en Apocalipsis. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, dice la Escritura, dice Dios. Tenemos que prepararnos para eso. Dios vendrá y nos rescatará. Así que aprendamos. Cuidado, por el amor de Dios, no nos acomplejemos, no nos hagan pensar que nosotros somos los que estamos regresando, somos regresistas o como nos quieran poner, porque ahora se ponen muchas etiquetas. No, somos progresistas, vamos hacia la plenitud de Dios, hacia la plenitud de la creación de Dios. Es este mundo, cambiando la creación de Dios, los que están regresando hacia lo peor, hacia lo satánico, hacia la perversión, hacia la mutación, hacia la corrupción más total y absoluta. Bueno, solamente quería dejaros esta reflexión. Preparémonos porque viene una grandísima revolución y esta vez vendrá del cielo. Hablaremos de ello en otro momento. Que el Señor os bendiga.